Hoy contamos en nuestro espacio colaborativo Cuidados que Transforman con Javier Segura del Pozo. Javier Segura del Pozo es médico salubrista, es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública y miembro del Comité Científico de la Red Europea de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud. Él ha estado involucrado en el proyecto de Madrid, Ciudad de los Cuidados, y estamos muy agradecidos y muy contentos de contar con tu presencia, Javier. Buenas. Hola Cristina, gracias a vosotras por invitarme. Bueno, vamos a empezar situándonos un poco en tu experiencia, ¿no? de Madrid, Ciudad de los Cuidados y de todo esto que hemos comentado. Eh, a ver si nos puedes comentar un poco cómo ves tú el tema de los cuidados, si realmente se puede concebir la vida sin cuidados. ¿Qué experiencia tienes de esto? Bueno, mi experiencia personal es como la de todos los seres humanos, ¿no? Otra cosa es cómo hemos conceptualizado esa experiencia personal, es decir, como sabes, la reflexión de los cuidados y el hecho de que ahora mismo, no sé si podemos decir que está de moda, o por lo menos se habla mucho de los cuidados, tiene que ver con que es absurdo pensar que la vida es sostenible sin los cuidados. Es decir, de pronto nos hemos dado cuenta que todos somos vulnerables, necesitamos cuidados, ¿no? Tanto cuando somos pequeños, cuando pasamos nuestra infancia y somos dependientes, como cuando estamos enfermos o cuando llegamos a una edad determinada en el que necesitamos esos cuidados. Entonces, parece que eso trasciende una idea anterior por el cual solamente necesitaban cuidados algunos sectores o algunos grupos, ¿no? Eran como los débiles, ¿no? Necesitaban cuidados, ¿no? Pero cada vez somos más conscientes de que no es así. Es decir, todos y todas a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar cuidados y vamos a cuidar. eh, es decir, que los cuidados es una acción en dos sentidos. Y entonces, si es tan importante, si la vida solo se sostiene por los cuidados, la reflexión es cómo no le hemos dado hasta ahora tanta importancia, ¿no? Es decir, cómo es un elemento que está en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo familiar, en un ámbito escondido, que no está suficientemente en el otro ámbito, el diferente al privado, en el público, incluso en el político y en el social, ¿no? Entonces, la reflexión de proyectos como el de Madrid Ciudad de los Cuidados, en el que los cuidados, digamos, pasan al plano, no sé si decir político, pero por lo menos pasa, por ejemplo, a una agenda urbana de una alcaldía, tiene que ver con cambiar el chip, o sea, pasar de ser algo del ámbito de lo privado y sobre todo del ámbito de la mujer. La mayor preocupación de los cuidados surge del campo de los feminismos, en el que se habla de que los cuidados están invisibilizados y están delegados en las mujeres. Es decir, se intenta precisamente pasar al ámbito público, que es un ámbito más masculinizado, más politizado, y entonces surge un proyecto, una idea de somos capaces de introducir los cuidados en la agenda de una alcaldía, de un ayuntamiento, en que pensemos qué tiene que hacer una institución para hacer más fácil los cuidados en una ciudad. Y entonces, una vez que introduces esa idea, pues abarcas un campo de acción que es más allá de lo que piensas. O sea, no solamente es el tema, digamos, de cómo organizamos los servicios sociales o la ayuda a los dependientes, sino que incluso llega a pensar cómo pensamos una ciudad, es decir, a nivel del urbanismo, a nivel de las infraestructuras, a nivel de diseñar las líneas de transporte público, etc. Y en lo que nos atañe a nosotros, cuando digo nosotros, los profesionales de la salud pública, la salud comunitaria, es una idea interesante porque se entrelaza con el concepto de salud comunitaria, que es el que veníamos trabajando desde hace muchos años. En este tema de los cuidados comunitarios, ¿tú ves esto como algo nuevo, como algo novedoso que necesita la sociedad porque ahora tiene unas características peculiares la sociedad? ¿O realmente es algo que, bueno, pues que ya estaba muy presente y quizás ahora hay que poner el acento, ¿no? ante situaciones críticas como la pandemia u otras Mm. situaciones?
Yo creo que es una pregunta interesante. Es decir, si decimos que ahora hay un mayor interés público, incluso de las instituciones, en el tema de los cuidados y en proyectos, por ejemplo, como el de prevención de la soledad no deseada o cuidados al final de la vida, etcétera, ¿no? Nos teníamos que preguntar el por qué hay esa moda ahora, ¿no? Entonces, evidentemente el tema de los cuidados no es de ahora, es decir, como por la definición que hemos dicho antes, siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre, incluso eso podemos hablar ahora, si extendemos el concepto de cuidados a los cuidados comunitarios, siempre han existido, ¿no? En todas las sociedades, pero sobre todo en aquellas que tenían más necesidades de cuidados mutuos, ¿no? Probablemente el que haya ese interés ahora es que vivimos una sociedad en la que hay una serie de valores en el que el individualismo, el vivir más de cara adentro de la vivienda, de cara adentro del hogar, el tema de la competencia, de quien necesita cuidados es débil, como decimos antes, ¿no? Y el fuerte no necesita cuidados, etcétera. Eso se ha puesto en cuestión, ¿no? Y entonces, con respecto a los cuidados comunitarios, se ha visto que vivimos en barrios en el que el nivel, digamos, de ayuda mutua y de apoyo mutuo se ha debilitado. Siguiendo con esta línea, ¿no? Pues, ¿qué verías tú que hace falta que ponga la sociedad de su parte o qué cosas lograsteis o no lograsteis, ¿no? De introduciendo esta idea de Bueno, comunidades comunitarios. yo creo ya metiéndonos en el tema de cuidados comunitarios y qué significa los cuidados comunitarios, parte de la idea de que cuando pensamos quiénes son los actores de cuidados, generalmente pensamos en tres, ¿no? Es el triángulo clásico, ¿no? Por el cual, ¿quién cuida? Pues cuida, por una parte, la familia, ¿no? Por otra parte, los servicios públicos hacen funciones de cuidado, ¿no? Y aquellas personas que se lo pueden permitir compran los cuidados en el mercado, ¿no? Serían como las tres fuentes de cuidado, ¿no? Pero la idea es que hay un cuarto actor o hay una cuarta dimensión de cuidados que son los cuidados comunitarios, es decir, aquellos cuidados que no son provistos ni por la familia, ni por los servicios públicos, ni los que se compran en el mercado, ¿no? Son aquellos que se proporcionan de forma colectiva entre las personas y los grupos sociales, ¿no? Y que de alguna forma complementan lo anterior. Y es interesante eso porque, bueno, ejemplo de cuidados comunitarios, tú lo decías antes, lo hemos tenido en la pandemia, cuando, sobre todo en la primera ola, si nos acordamos, había unas necesidades cada vez mayor sobre todo los grupos más vulnerables, y no llegaba el Estado, es decir, los servicios públicos de alguna forma se retrayeron, ¿no? Las familias también llegaron a un momento en el que colapsaron, no pudieron, y sobre todo aquellas personas que a lo mejor vivían solos y tenían dificultades de acceso a familiares que les podían cuidar, ¿no? Y muchas personas no podían comprar esos cuidados en el mercado, aparte de que estábamos en una situación en la que, digamos, que las actividades de intercambio comercial estaban limitados. Y ahí es cuando surgieron estos grupos hermosos de ayuda mutua por parte de los vecindarios, las despensas comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es reconocer que hay una diferencia entre lo público y lo común. Es decir, lo público es entendido como aquellos servicios colectivos que se proporcionan por la institución, ¿no? No es lo mismo que lo común, en el sentido de actividades de apoyo mutuo que no son provistos por los servicios públicos, sino es por los propios grupos sociales. Entonces, el triángulo se convierte en un rombo, ¿no? Se convierte en un diamante, como dicen algunos, en que hay una cuarta pata que es el cuidado comunitario. El cuidado comunitario es importante decir que no sustituye a los otros, no sustituye ni a la familia, ni sustituye, por ejemplo, a los servicios públicos, y no es incompatible a lo mejor con el cuidado provisto por el mercado. Pero es complementario, tiene una información más fina de cuáles son las necesidades que hay en un territorio determinado, ¿no? Que a veces ni las propias instituciones son capaces de conocer, e incluso elementos comunes que las propias familias no son capaces de reconocer. Y lo digo porque a veces se carga mucho
la tinta de que tienen que ser la propia sociedad, los propios grupos sociales quien aporten esos cuidados. Es decir, el ejemplo que ponía antes de las despensas comunitarias es hermoso, pero ojalá esto hubiera estado complementado con un mayor apoyo por parte de las instituciones. Es decir, no podemos delegar todos los cuidados en uno de los vértices de esas figuras, ¿no? Sino tenemos que, sobre todo, si pensamos desde el punto de vista de la equidad en salud, es aquellos grupos que no tienen acceso al cuidado propuesto por el mercado, es muy importante que no sea solamente la familia en el que recaiga toda la carga de los cuidados, sino que ahí estén las instituciones, el Estado, es decir, los servicios públicos, pero también que ese mismo Estado, esas mismas instituciones, reconozcan que hay otro actor o actriz muy importante que son los cuidados comunitarios y que tiene que entrelazarse, apoyarse en esos cuidados comunitarios. Esa era, de alguna forma, básicamente la filosofía de Madrid Ciudad de los Cuidados. Mira, y en este tema del papel que juega la comunidad y las instituciones y cómo se relacionan, he visto una entrevista tuya que plantea el tema energético, por ejemplo, que es un tema que está pues muy fuera del poder del ciudadano individual, ¿no? Porque depende de monopolios, de decisiones políticas, ¿no? Y había una expresión curiosa que tú decías, que los médicos ahora vamos a recetar que las casas se aíslen y que, bueno, que haya acceso a la luz y que, no, que una persona no tenga que plantearse, ¿no? Ahora no puedo poner la calefacción por esto. Dentro de los cuidados comunitarios yo me pregunto si hay una faceta de la sociedad que debería luchar, ¿no?, por estas cosas y no reducir los cuidados comunitarios al apoyo mutuo, que está fenomenal y que en este espacio pues tenemos muchas experiencias de eso, ¿no? Yo antes lo exponía, ¿no? Cuando los que venimos del campo de la salud comunitaria defendíamos y defendemos que muchos de los resultados en salud, en términos de enfermedad, en términos de muerte prematura, es decir, de muertes evitables, ¿no? Tiene que ver no solamente con el acceso a la sanidad, a las técnicas diagnósticas, a los medicamentos, sino tiene que ver con nuestros modos y condiciones de vida. Y desde ese punto de vista, si partimos de esa idea y, por ejemplo, damos importancia dentro de nuestras condiciones de vida, no solamente a las condiciones de trabajo, sino a las condiciones donde residimos, es decir, nuestro territorio, donde hacemos nuestra vida, donde hacemos la compra, donde aprendemos desde pequeño a movernos de una forma o de otra, a relacionarnos de una forma o de otra, ¿no? Donde desarrollamos nuestras primeros vida afectiva y social, ¿no? Entonces, si es así, es decir, si pensamos que nuestra salud tiene mucho que ver con esa geografía y esa historia de ese territorio, que a veces en las ciudades llamamos barrio, y si quieres luego vamos a la noción de barrio, ¿no? Entonces, si creemos que dependiendo de cómo están esa geografía, ese territorio, incluyendo, por supuesto, nuestra vivienda, lo que rodea ese espacio público, etcétera. Entonces, para estar más sanos, para ser una sociedad más sana, tenemos de alguna forma que analizar qué cosas nos enferman o nos ayudan a estar más sanos en ese territorio y también qué transformaciones tenemos que hacer en ese territorio para relacionarnos de otra forma, para movernos de otra forma y para estar expuestos de otra forma a esos peligros para la salud. En ese sentido, mencionas esa entrevista anterior tuvo que ver con la pobreza energética, ¿no? Entonces, es una forma también de señalar que muchas de las desigualdades en salud y muchas de los problemas que encontramos, que a veces aparecen en forma de estadísticas sanitarias o son las que dan origen a la demanda en los centros médicos, los centros sanitarios, ¿no? Tienen un origen social, o sea, están determinados social, psicológicamente, etc. Entonces, la pobreza energética
que es una realidad que está ahí, igual que la pobreza alimentaria o la insuficiencia alimentaria, etcétera, es una categoría extrema, pero que es un indicador de la propia desigualdad social, ¿no? Entonces, si es así, tenemos que pensar que tiene una parte negativa y una positiva. Una negativa es que no nos basta solamente con tener un seguro médico o con tener una sanidad, el acceso a una sanidad de calidad, lo cual es siempre muy importante, ¿no? Sino que tiene que haber algo más. Y tiene que haber esa preocupación por lo que llamamos determinantes sociales de la salud o de la determinación social de la salud. Y entonces, eso es la salud comunitaria, es decir, es la acción en un territorio determinado para nosotros, desde nuestro saber técnico y profesional, como salubristas, como sanitarios, ¿no? El transmitir ese saber a la población y confrontarlo con el saber popular, el saber de la población, que es la que mejor sabe qué tiene que hacer para que en ese territorio cambiar ciertas cosas y qué límites hay, incluso cuando les recomendamos que coman de forma diferente, se muevan de forma diferente, que dejen el tabaco o que no usen de alcohol. En ese sentido, quien mejor sabe los límites es la propia población. Por eso nosotros incorporamos ese concepto de cruce de saberes, ¿no? Para poder actuar a nivel de salud comunitaria. Entonces, todo esto que he contado con la salud comunitaria, podríamos cambiar el nombre por cuidados comunitarios, ¿no? En ese sentido, la intervención que hacíamos del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados se correspondía mucho con la intervención que hacíamos desde la salud comunitaria, es decir, desde la prevención y la promoción de la salud. Era darle importancia, insisto, en la biografía y en la historia y geografía, no solamente a nivel individual, a nivel familiar, sino la que hay en un territorio determinado. Para acabar, continuando con el hilo que me has lanzado, si queremos evitar la pobreza energética, ¿no? Tenemos que hacer políticas que impidan que haya familias que tengan que elegir, por ejemplo, entre comer o calentarse, ¿no? Lo del heat o eat, ¿no? Entonces, pero para eso hay que visibilizarlo, porque otro de los problemas que tenemos es que gran parte de estas desigualdades sociales están escondidas, no están bien visibilizadas. Entonces, a veces tiramos de estadísticas, de mapas, etcétera, para visibilizarlo. Y siempre diciendo que las desigualdades no es exactamente lo mismo que la pobreza. Es decir, la pobreza es la manifestación extrema y desde luego hay que hacer todo, hay que hacer hincapié y hacer un esfuerzo en intervenir de forma más decidida donde hay más necesidades, pero que las desigualdades atraviesan todo el gradiente social y como tal tiene que estar incluida en todas las políticas públicas. ¿Cuál sería entonces la noción de barrio que nos cuida, que nos cuidamos en el barrio, que tú entiendes? Bueno, el barrio, la noción de barrio es una noción compleja. Para mí, el barrio sería el territorio sentido o significativo para las personas, ¿no? que lo habitan y donde se desarrollan las relaciones sociales, una parte muy importante de las relaciones sociales, quitando otros escenarios, como decía, el laboral, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa noción es la importancia, lo cual no quiere decir que a veces vivimos en barrios o en territorios que no tienen gran significado para nosotros. Es, digamos, la noción de barrio que se acerca a barrio o ciudad dormitorio, en el que estamos, pero estamos metidos hacia adentro, en el que utilizamos el espacio público simplemente para usar determinadas infraestructuras, bien sea comerciales u otras, pero en el que no le damos importancia a ese espacio público como un espacio de interrelación, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los urbanismos de manzana cerrada, ¿no? En el que, en todo caso, bueno, pues los niños y las niñas se relacionan nada más en la manzana dentro de ese entorno, pero no en el espacio público, lo cual tiene importancia porque el espacio público como tal
igual que ocurre con los colegios públicos o con otro, es una oportunidad de relacionarse fuera de la burbuja de uno y de una, es decir, fuera de aquella burbuja homogénea de clase social, de etnia, ¿no? de cultura, en el que, bueno, muchas de las personas que han ido teorizando sobre la cooperación, por ejemplo, Richard Sennett, habla que hay dos tipos de cooperación, ¿no? Una exigente y otra más fácil. La más fácil es cooperar entre los iguales, ¿no? Cooperar en aquellos que es de mi clase social, que es de mi religión, que es de mi etnia, etc. Y lo complicado es la cooperación entre los desiguales, ¿no? Que es la que nos permite precisamente tener esa mirada empática hacia el diferente, y cuando es el diferente incluso el que tiene más necesidades que yo. Ese es el objetivo de la salud comunitaria, del cuidado comunitario, ¿no? Conseguir esa cooperación exigente, ¿no? El que va más allá de la burbuja privada, individual, de grupo, de clase en la que te desarrollas. Y es el que permite la ayuda mutua entre personas que tienen en diferentes recursos, diferentes posibilidades, y ahí se construye lo que, bueno, desde los sociólogos sería una sociedad cohesionada, pero desde la medicina social, desde la salud pública, tenemos muchas evidencias que las sociedades más igualitarias, las sociedades que tienen menos discriminación, que tienen menos odio, si queremos decir, o menos tensiones entre ellos, consiguen resultados en términos de salud mejores, ¿no? Gracias, Javier.